En esta noche tenemos a la concejal Ana Teresa Bernal. Le doy la bienvenida a Radio Santa Fe. Concejal, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Fe, a ustedes, los periodistas. Muchas gracias. Bueno, concejal, la estamos llamando porque usted está denunciando una situación de Bogotá que se ha evidenciado poco avance en materia de paz con las víctimas del conflicto, con todos los territorios. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Bueno, yo hice un debate sobre en qué va la política de paz en la ciudad. Usted sabe que Bogotá también es un territorio, porque a veces a Bogotá se le mira como el epicentro de donde se toman las grandes decisiones nacionales, pero no se le mira como territorio. Bogotá es una ciudad que ha tenido un impacto también del conflicto interno, de la violencia, del desplazamiento forzado. En Bogotá se han presentado grandes magnicidios, se presentan incluso desplazamientos internos en la ciudad. La alcaldesa Claudia López decidió en el plan de desarrollo que Bogotá, como contribución al acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, se implementaría dos PD en la ciudad, planes de desarrollo con enfoque territorial. Y esos PD se decidieron en la zona de Sumapaz, que ha sido, usted sabe, el Sumapaz es la localidad más grande de la ciudad donde ha habido situaciones también de conflicto, y también en el borde Soacha-Bosa de Bogotá, que es el borde suroccidental. Pero ya el gobierno ya entra en su última fase, ya van 3 años de gobierno de implementación del plan de desarrollo, y la verdad yo no veo avances significativos en los PD. Lo que nos reportan es una serie de reuniones con la comunidad, con las comunidades, pero no hay resultados concretos de esto que generen impacto en la construcción de la paz. Entonces mi crítica es, esto va muy lento, esto hay que acelerarlo, hay que verdaderamente sacar conclusiones de lo que han sido los procesos participativos para que Bogotá implemente una política de paz en estos territorios. Y el segundo tema es el Consejo Distrital de Paz, que es un órgano muy importante donde participa sociedad civil, gobierno y Estado. Sin embargo, el Consejo no solamente se ha reunido una sola vez en el periodo del gobierno de Claudia López. El Consejo Distrital de Paz podría aportar muchísimo en los avances de construcción de política pública de paz, y en ayudar a que en Bogotá se aclimate un ambiente mayor de paz, sobre todo en circunstancias como ustedes han visto en la ciudad, que se están presentando situaciones de violencia bastante preocupantes como las que hemos conocido en los últimos meses. Entonces, todo eso tiene que ver con la construcción de paz. Nosotros no separamos política de paz, política de seguridad y política social, de inclusión social. Creemos que tiene que articularse muy bien la política del Estado en estos 3 temas para que se pueda avanzar hacia una sociedad en paz. Bueno, pero los PEDETs, al fin y al cabo, dependen obviamente de una política distrital, pero están también, por decirlo así, de una dependencia de la unidad de víctimas. No, la política de víctimas es una política, bueno, en primer lugar es una política nacional, para eso existe la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, pero a nivel de los municipios existen, en Bogotá particularmente existe la Alta Consejería, que se llamó inicialmente Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, y hoy se llama Alta Consejería para la Paz, la Seguridad de las Víctimas y la Convivencia, si no estoy mal. Es que le modificaron el nombre recientemente. Pero, ¿qué hacen los municipios? Los municipios tienen que jugar un papel importante en asistencia y atención inmediata a las víctimas en la ciudad. Por ejemplo, en el caso del desplazamiento, tienen que
asistir y atender de manera humanitaria a las víctimas desplazadas por la violencia y enrutarlas hacia una política de reparación integral que le corresponde en su mayoría, de medidas al gobierno nacional. Pero esto tiene que ser articulado entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. En Bogotá pues hay más de 300.000 víctimas, hay momentos en que ha habido muchísimas más, y en Bogotá las víctimas siguen estando en situaciones de mucha marginalidad, mucho olvido, y aunque existe asistencia de atención, no se han logrado los retornos necesarios de las víctimas que fueron desplazadas, que quieren retornar. El tema de los emberas es muy grave en Bogotá, y bueno, en Bogotá tenemos 15 pueblos indígenas que han sido desplazados de sus territorios. Bueno, pero ¿qué se podría hacer? ¿Qué planteamientos hay ya, concejal Ana Teresa Bernal, frente a las políticas nacionales con este nuevo gobierno? ¿Qué modificaciones se podría hacer? ¿Cómo se podría acelerar para que, pues, reparando las víctimas, ayudándoles, dándoles educación, dándoles nuevas oportunidades, podríamos hablar de paz? Porque eso es lo que ha llamado el gobierno nacional la paz integral, o la paz general, la paz total. ¿Qué podríamos hacer, concejal? Bueno, Bogotá, en el tema de víctimas, una articulación mucho más fuerte entre el gobierno distrital y el gobierno nacional para que haya medidas de reparación y de inclusión social de las víctimas, para que dejen de ser víctimas, porque es que terrible toda la vida ser víctima y no poder recuperar su condición de ciudadanía plena. Entonces, eso requiere medidas de atención psicológica, empleabilidad, recuperar los proyectos de vida que perdieron como consecuencia de la violencia. En el tema de la paz total, que tiene que ver con tantos grupos ilegales armados que hay en el país, pues Bogotá también sufre las consecuencias de todos esos grupos. Pues recientemente toda esta situación de cuerpos que fueron encontrados sin vida, desmembrados, son situaciones derivadas del narcotráfico, de estas bandas criminales que actúan y que hacen presencia en diferentes partes del país y que afectan a la ciudad. Todo lo que se avance en materia de sometimiento a la justicia, de atención también a las personas afectadas por este tipo de violencia, es fundamental, y ojalá Colombia logre en algún momento tener condiciones de paz total, lo que significa disminuir absolutamente al máximo la violencia para elevar los niveles de justicia, reparación, verdad y sobre todo que haya esclarecimiento y que haya garantías de no repetición de hechos violentos. Concejal, ¿qué dice la alcaldía de Bogotá frente a este debate que usted realizó y sobre a esta situación que tenemos en Bogotá? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, ellos argumentan que los PES están haciendo unos procesos de conectividad y de dotación de acueducto a algunas de las veredas que quedan ubicadas donde se decidieron los PES, especialmente en el Sumapaz. El tema es que la implementación de los PES requiere recursos también propios para eso. Entonces, yo considero que debe existir un plan que sea medible, cuantificable en términos tanto financieros como de cumplimiento de metas de lo que se proponen, digamos, no, porque, claro, el acueducto es necesario, pero pues eso son medidas que son obligatorias para el Estado, de que la población de una ciudad Bogotá tenga acueducto. Eso, digamos, puede contribuir al desarrollo de la paz, pero, digamos, hay otras medidas que hay que tomar definitivamente que evitan que los conflictos se sigan resolviendo de manera violenta, y en ese sentido yo no veo avance. Y es necesario que haya verdaderamente avance, reparación. En el caso del Sumapaz y en el caso del borde Bosa-Soacha, hay comunidades que han sufrido terriblemente la violencia y no han tenido ninguna medida de reparación. Concejal Ana Teresa Bernal, gracias por acompañarnos esta noche a través de Radio Santa Fe
y gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Creo que es muy importante que ustedes divulguen las preocupaciones que a veces nos aquejan en nuestra ciudad.